Entonces, ¿se acuerdan qué vamos a ver hoy o no? Ay. Bueno, recordando que acabamos de terminar el tema de lesión renal aguda y vamos a seguir con el tema, me parece que es número 5, glomerulopatías. Este tema es súper largo, lleva bastantes, bueno, al menos 2 clases, pero hoy vamos a ver generalidades y si nos da tiempo empezaremos a ver una por una de las glomerulopatías. Entonces ahora les comparto mi pantalla. Listo. Para no perder más tiempo, vamos a hablar, esto es el contenido de la clase en general, aunque ahorita nos vamos a quedar como en esta parte nada más. Vamos a hablar de glomerulopatías, generalidades y métodos de abordaje hoy, clasificación y abordaje clínico también hoy, de algunas, biopsia renal, características histopatológicas de cada una, un poco de los problemas vasculares que son microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica en el transcurso de las siguientes clases. Entonces, recordando rápidamente, el glomérulo normal tiene dos funciones importantes. Uno es la filtración selectiva. Ya sabemos que la selectividad está dada por tres aspectos principales. Uno es la carga, uno el tamaño y uno la forma de las sustancias que pasan, que se encuentran en la sangre y que van a pasar a través del glomérulo. Y otro es el control de la presión arterial. Se podrán imaginar que esta selectividad y esta presión pues, son de las que se van a ver alteradas en patologías relacionadas directamente con los glomérulos. Solo recordando la estructura microscópica de un glomérulo normal, tenemos arteriola aferente, que es la que ingresa, arteriola eferente, que es la que egresa. Tenemos los capilares glomerulares que tienen esta forma como de penacho que está dada gracias a que tenemos el mesangio, que es este como andamio o estructura de cemento que sostiene todo el glomérulo y le da su forma. Tenemos después de los capilares que tienen su propio endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos que se, digamos que se extienden en sus distintos pedicelos para cubrir toda la membrana y en este punto se diferencia al epitelio simple de la cápsula de Bowman, que acá mismo también se diferencia el epitelio, digamos, a las células del túbulo proximal. Aquí tenemos el túbulo distal con sus celulitas de la mácula densa, las células granulares y todo lo que ya habíamos visto del aparato yuxtaglomerular, pues todo esto se puede dañar en las glomerulopatías, o todo esto o puntos en concreto. Entonces, recordando nuevamente, endotelio, membrana basal glomerular y podocitos son los que conforman la barrera de filtración, por donde van a pasar esas sustancias que son filtradas hacia la orina, o al menos hacia este ultrafiltrado inicial, y de aquí hacia los túbulos. El mesangio nuevamente, estas células irregulares que van a dar sostenimiento y la forma característica al glomérulo. Entonces, algunos mecanismos o alteraciones que pueden sufrir estos, ya los vimos en la primera clase de anatomía. Decíamos que, por ejemplo, los podocitos pueden sufrir borramiento o fusión de sus pedicelos, pueden sufrir depresión, o sea, que se desprendan de la membrana, pueden sufrir alteraciones propias de su citoplasma o de sus núcleos. Y darnos algunas enfermedades, ¿no? Vamos a hablar muy concretamente de cada una de ellas en la siguiente clase, pero solo para que se vayan dando una idea, que les vayan sonando las distintas patologías glomerulares según el tipo de daño que sufran las estructuras del glomérulo. Habíamos hablado también de esto, del daño endotelial. Cuando ocurre daño endotelial puede haber enfermedades como la preeclampsia, la proteinuria propia de la preeclampsia, la microangiopatía trombótica, la glomerulosclerosis focal y segmentaria con otros mecanismos que dañan los podocitos y también las células endoteliales, que más adelante hablaremos ya específicamente de cada uno, recordando la membrana basal que se encuentra justo en medio de la barrera, que tiene sus tres capas y que se puede dañar de distintas formas por problemas genéticos como mutaciones en los genes que codifican algunas cadenas del colágeno tipo 4, que como sería por ejemplo síndrome de Alport,
La enfermedad antimembrana basal glomerular, que son autoanticuerpos contra cierto componente, que es la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. En diabetes también ocurre o puede ocurrir engrosamiento o daño de la membrana y la propia nefropatía membranosa, que es tal cual el componente de la barrera, que es que se ve dañado principalmente. Luego en el mesangio algunos ejemplos de alteraciones que pueden ocurrir, que ya habíamos dicho anteriormente, es la nefropatía por IgA, que es justamente el depósito de inmunoglobulina A en este sitio. La nefropatía diabética también causa, pero más bien expansión de estas células, de sus núcleos, crecimiento de todo este espacio, que no es normal. Y las glomerulonefritis membranoproliferativas, que son una amplia gama también, que veremos en la siguiente clase, ocurren también a este nivel y en otros niveles del mesangio, digo del glomérulo. Entonces, para empezar a hablar de glomerulopatías, vamos a empezar con clasificaciones, como siempre. Tenemos glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Como su nombre lo dice, las glomerulopatías primarias van a ocurrir directamente en el glomérulo. Entonces, aquí tenemos la definición tal cual. La enfermedad inicia en el glomérulo y causa daño directo solo en el glomérulo, a diferencia de las glomerulopatías secundarias, donde la enfermedad procede de una enfermedad sistémica. O sea que hay una enfermedad, la que sea. El ejemplo más común es la diabetes, que genera, por culpa de esa enfermedad, alteraciones en el glomérulo. Entonces aquí la enfermedad está directamente en el glomérulo. Aquí es una enfermedad en otra parte que daña también al glomérulo. Entonces tenemos algunos ejemplos de glomerulopatías primarias, aunque algunos de estos puedan ser secundarias. En este caso, como primarias, tenemos enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa primaria, nefropatía por IgA, glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, porque hay secundaria, enfermedad antimembranosa glomerular también. Todas estas son directamente daño al glomérulo. Y las secundarias, pues las que quieran, enfermedad renal diabética, nefritis lúpica, o sea, por lupus, vasculitis por ANCA, la presencia de ANCAs circulan por todo el cuerpo y uno de los órganos blanco es el riñón. Amiloidosis también, tenemos amiloides circulando por todas partes y llega a dañar también específicamente al riñón. Gamopatías monoclonales, crioglobulinemias, glomerulonefritis por infecciones, pues todas estas dañan otros órganos y el riñón o el glomérulo directamente. Pero bueno, para hablar de estas, primero tenemos que entender cómo nos vamos a dar cuenta, cómo podemos sospechar que un paciente tiene alguna enfermedad glomerular. El glomérulo, como ustedes recordarán, pues es una estructura microscópica. Así que un glomérulo dañado generalmente pues no va a doler, no va a dar grandes manifestaciones probablemente, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del abordaje clínico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que un paciente puede estar teniendo una glomerulopatía? Las manifestaciones clínicas de daño glomerular pueden ser muy variadas y ahí empieza el abordaje de un paciente, ¿no? Con sospecha de daño glomerular. Puede ser que clínicamente esté asintomático o puede ser que tenga hematuria o proteinuria. Algunas veces la proteinuria se ve, otras no. Puede ser que tenga edema. Siempre que veamos a alguien con edema, pues una de las sospechas tiene que ser algo renal, algo glomerular. Puede tener hipertensión que antes no tenía o exacerbación de hipertensión que antes estaba controlada. Puede tener lesión renal aguda, que ustedes ya saben muy bien a qué nos referimos con eso, ya sea porque disminuyó la tasa de filtrado glomerular o porque haya disminuido la diuresis. Para esto, como siempre, hay que empezar con una evaluación clínica, historia clínica completa, exploración física completa o al menos dirigida hacia la sospecha diagnóstica, estudios de laboratorio y bueno, todo esto ¿por qué? Porque claro que es bien difícil muchas veces identificar a un paciente con un problema glomerular y hay que descartar quizá lo más obvio, lo más fácil de identificar, lo que es clínicamente más evidente y pues todo lo que no sea glomerular a grandes rasgos.
La mayoría de las glomerulopatías no dan síntomas notorios para el paciente, entonces tenemos que ser bastante exhaustivos en nuestro interrogatorio, en la exploración, etcétera. Entonces, para la historia clínica nos pueden servir todos estos aspectos, ¿no? Hay que saber preguntar a los pacientes antecedentes familiares o antecedentes personales patológicos o antecedentes personales no patológicos que nos orienten a alguna sospecha de glomerulopatías. Entonces, antecedentes ya sea personales o familiares de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal como tal. Oiga, ¿no tiene algún familiar que haya tenido? Sí, ahora que lo dice, probablemente sí, sí, mi tío decía que tenía sangre en la orina. O sí, mi abuelito estuvo en hemodiálisis. ¿Y por qué? Ah, pues porque empezó con a hincharse y tal vez empezó a hinchar porque tenía una focal segmentaria y nadie supo, ¿no? Entonces, todos los antecedentes familiares pueden ser importantes en relación con los riñones o con alteraciones tipo estas, ¿no? Diabetes, hipertensión, lupus, amiloidosis, vasculitis en familiares o en el propio paciente, uso de ciertos medicamentos o drogas, algunas vacunas o infecciones recientes. Concretamente hablando de medicamentos o drogas, pues vamos a enfocarnos en estos, ¿no? Que suelen ser como más comunes o más asociados con daño glomerular, que pueden ser los AINES, que ya luego veremos qué tantas cosas pueden causar los AINES, antibióticos, cierto tipo de antibióticos, el uso de tabaco, tratamientos hormonales que pueden favorecer ciertos problemas glomerulares o en general sistémicos, el uso de tacrolimus, el uso de ciertas quimioterapias que pueden dañarnos de forma secundaria al riñón. Y drogas, aquí les pongo como de forma muy general, porque puede haber cualquier, lo que ustedes quieran de problemas, a tanto a nivel vascular como tal cual glomerular, por uso de sustancias de uso ilícito también. Vacunas o infecciones recientes, como vacuna COVID, que seguramente habrán escuchado que la misma vacuna ha traído consigo otro tipo de problemas de tipo trombótico, etcétera, pues también los riñones han sufrido por culpa de la vacuna. Sabemos que es muy buena, pero también tiene sus efectos en algunos pacientes. Infecciones como por ejemplo por E. coli, por virus Epstein-Barr, por VIH, por hepatitis, por todo lo que quieran también. Bueno, vamos a ir viendo cuáles infecciones o cuáles vacunas o etcétera, qué otros factores se asocian con distintas glomerulopatías. Lo importante en este punto es saberlo interrogar, porque si no lo interrogamos, a lo mejor al paciente no se le ocurre decir, ah, claro, tuve una enfermedad que me llenaba de ronchas las manos y los pies, ¿no? Puede ser, por ejemplo. Si no lo preguntamos dirigidamente, se nos puede ir un dato importante. Y luego la exploración física, pues hay cosas concretas en las que nos podríamos estar fijando o que el paciente nos grita casi casi al oído, algunos problemas que nos pueden hacer sospechar de glomerulopatías, por ejemplo, en cuanto a signos vitales, lo más evidente o lo que siempre tenemos que ir a buscar es cómo se encuentra la presión arterial. Recuerden que el riñón regula la presión arterial. Si está alterado el glomérulo, puede estar alterada la presión, sobre todo en algunos tipos de glomerulopatías. Si el paciente tiene obesidad o si ha perdido o ganado peso, también eso puede tener importancia en la sospecha de una glomerulopatía. La obesidad por sí misma da ciertas alteraciones glomerulares. Si ha perdido peso, pues no es que sea el problema glomerular lo que le ha hecho perder peso, pero quizás está cursando con alguna malignidad, ¿no? Algún tipo de cáncer o linfoma, etcétera, que esté haciendo que pierda peso y estos, a su vez, se pueden estar asociando con glomerulopatías secundarias. Si ha ganado peso, recuerden siempre sospechar que el peso que se gana de un día para otro o de forma muy rápida suele ser edema, ¿no? Suele ser agua y los riñones, pues, pueden estar involucrados. Palidez puede ser por alguna justo patología que esté causando, no sé, hemólisis, por ejemplo, o pérdida, justamente hematuria constante, aunque sea microhematuria, si es constante puede dar anemia. Adenopatías, igualmente si está cursando con algún proceso infeccioso
o malignidad hematológica o algún tipo de esos que pueda dar adenopatías y secundariamente hacernos sospechar que el riñón esté sufriendo por esta enfermedad primaria. em, Lesiones cutáneas o en mucosas como úlceras o como púrpura que nos ayuden a pensar úlceras. A ver, ¿qué tipo de enfermedades dan úlceras? Bueno, algunas infecciones, algunas enfermedades directamente de la piel o autoinmunes, igual que la púrpura. Entonces, esto ya nos lleva a sospechar a cierto grupo de enfermedades, etcétera. Ruidos cardíacos, si encuentran, no sé, frote o alguna algún ruido, digamos, valvular, por ejemplo, que nos pueda estar hablando, no sé, de endocarditis, por ejemplo. La endocarditis también da manifestaciones glomerulares, estertores que nos puedan hacer sospechar que el paciente tiene o sobrecarga de líquidos, que sea agua, o que tenga una hemorragia alveolar. Y por hemorragia alveolar, pues está lleno de sangre sus alveolos. Y esta hemorragia alveolar se puede asociar con un síndrome pulmón-riñón, etcétera. Edema. Obviamente el edema también nos puede orientar bastante. Si es periorbitario, mucho más. Casi periorbitario sea alrededor de los ojos, en los párpados. Casi solo las enfermedades renales dan edema periorbitario, a menos que el paciente esté en una sarca por cualquier otro problema. Y de miembros pélvicos también. Todo esto por retención de líquidos por alguna glomerulopatía. Digo, obviamente hay muchísimas otras causas de retención de líquidos, pero en este caso pues puede ser uno de los diagnósticos diferenciales. Estudios de laboratorio en los que hay que fijarnos obviamente de forma inicial y básica es pedir una química sanguínea para ver cómo está la creatinina, cómo está el BUN, que es el nitrógeno de urea en sangre, o cómo está la urea. Y con estos datos, calcular la tasa de filtrado glomerular para ver qué tanto daño tiene actualmente el paciente. Un examen general de orina y sedimento urinario para ver las características propiamente de la orina, cómo se encuentran estructuras microscópicas como los eritrocitos, si es que tiene, y si tiene eritrocitos, qué características tienen. Ahorita vamos a ver qué es esto, pero eritrocitos dismórficos o hematuria no dismórfica. Si tiene proteinuria, nos lo va a decir el ego, quizás. Si tiene leucocitos, también nos puede orientar a ciertos tipos de problemas glomerulares. Algunos estudios de laboratorio específicos que podemos solicitar de acuerdo con nuestra sospecha. Estos no se piden siempre, por supuesto. No se vale, de hecho, pedir todo de un jalón porque eso pues habla de que no tenemos ni idea de lo que estamos buscando, pero ante ya una sospecha un poco más cercana, pues no sé, podemos pedir anticuerpos, por ejemplo, si sospechamos de lupus o una glomerulopatía no rara, pero por ejemplo, síndrome de Sjögren, etcétera, ¿no? Perfiles virales, porque los varios tipos de virus pueden causar glomerulopatías, VIH, hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otros. Mutaciones según la sospecha, como alguna glomerulopatía, nefropatía membranosa, como síndrome de Alport, pues nos vamos directamente a pedir este estudio, que es bastante raro, pero ante la sospecha se pide. Inmunoglobulinas, ahorita vamos a ver por qué podríamos pedir inmunoglobulinas en sangre, en orina. Recolección de orina de 24 horas para identificar de forma más precisa cuánta proteína o cuánta creatinina tenemos en orina de 24 horas, electroforesis de proteínas también. Esto nos ayuda a diferenciar qué tipo de proteínas hay en sangre y en orina o cuáles predominan. Complemento, el factores de complemento C3 y C4 que nos ayudan a diferenciar varios tipos de problemas a nivel glomerular y sistémico, por supuesto. Estudios de imagen, el principal, que ya hemos comentado anteriormente, el menos costoso, el más fácil de hacer, es el ultrasonido renal. También en una glomerulopatía nos da bastante idea porque uno, vamos a ver el tamaño, ¿no? Sí se puede medir de forma bastante fidedigna, de polo a polo del riñón, cuánto mide. El tamaño nos puede orientar, ya sabemos que miden de 10 a 12 centímetros los riñones. Si están muy pequeños, quizá nos orienta que esta enfermedad, aunque pueda ser glomerular, ya lleva más tiempo y ya los riñones están un poco atróficos. O si están incrementados de tamaño, nos puede orientar a que sea, no sé, diabetes, amiloidosis, por las características de la enfermedad.
número, aunque suene raro, pues no siempre, quizás nadie de nosotros nos hemos hecho un estudio de imagen de abdomen y nadie de nosotros sabemos si realmente tenemos 2 riñones o no. Entonces, desde ahí podemos empezar a ver cuántos riñones hay, si están en herradura o si están correctamente en su sitio, ambos riñones. Alteraciones morfológicas que puedan tener quistes se van a ver en el ultrasonido, alguna tumoración, dilatación de la de piel calicial, de aquí de la pelvis renal, etcétera. Un montón de alteraciones se pueden identificar, obviamente macroscópicas. Placa de tórax, una radiografía de tórax puede ser de gran ayuda en sospechas de alteraciones de pulmón y riñón, o no sé, incluso hasta cáncer de pulmón, ¿no? O etcétera. Este, tomografías, PET para evaluar si tenemos sospecha, de un paciente con nuestros pacientes de alguna tumoración, pues ya no sé, a otro nivel, o adenopatías que identificamos, si queremos hacer un PET para identificar si tiene muchos ganglios alterados, si la sospecha es un linfoma, ver dónde está como el problema principal, etcétera. Todo esto nos puede orientar. Y pues bueno, la biopsia renal. La biopsia renal, que no es un estudio de imagen, ya es un procedimiento que hacemos los nefrólogos o que hacen radiólogos intervencionistas. Es esencial para el diagnóstico, para saber el grado de actividad de la enfermedad o de cronicidad cuando ya lo que vemos o lo que buscamos es qué tanta cicatrización hay, qué tanta fibrosis, pues eso se identifica y se cuantifica a nivel microscópico. Y también la biopsia renal nos ayuda para definir el tratamiento que vamos a darle al paciente o si el tratamiento que hemos iniciado es el correcto o hay que hacer algún ajuste. Es básica la biopsia renal y justamente en esta clase pues vamos a ir ahondando en las características de las distintas enfermedades. Sin embargo, no biopsiamos a todos los pacientes con sospecha de alguna glomerulopatía. Hay unas enfermedades que son pues un poco obvias, ¿no? O que no hace falta hacer una biopsia para ver exactamente cómo está el riñón, si ya sabemos lo que tiene el paciente, si ya sabemos qué tratamiento darle y no nos va a cambiar para nada ni el pronóstico ni el tratamiento, como por ejemplo en nefropatía diabética. Hay ciertas pues condiciones para las cuales sí podemos biopsiar a un paciente con diabetes, ya lo veremos después. Enfermedad de cambios mínimos tampoco se biopsia en muchas veces, o sea, algunas veces sí, y después vamos a ver cuáles son las especificaciones para sí biopsiar a un paciente con sospecha de cambios mínimos. Un paciente con síndrome pulmón-riñón llega con daño renal, pero a la vez llega tosiendo sangre. Entonces, si vemos que el paciente tiene una hemorragia alveolar, ya sea porque tose sangre, porque la placa se ve llena y con patrón característico de hemorragia, o porque ya salieron los estudios de laboratorio, pues no tenemos necesidad 100% de hacer una biopsia. Vasculitis también, si la vasculitis es sistémica, la sospechamos en la piel, la sospechamos en estudios de sangre. ¿Y esto por qué? A ver, a nosotros nos encanta hacer biopsias, la verdad, y ver exactamente qué dice el patólogo y qué tiene el paciente. Pero una biopsia no deja de ser un procedimiento invasivo que tiene sus riesgos, así que no siempre tenemos que, aunque queramos, hacer una biopsia si no hay indicación. Solo para que se den una idea de cómo se realiza una biopsia si nunca han visto una, no conseguí un video confiable, pero miren, aquí está cómo colocamos al paciente en decúbito supino, identificamos por ultrasonido ambos riñones y vemos cuál es literalmente el más biopsiable. O sea, por ultrasonido vemos esto, vemos el riñón, sin embargo, esta mancha negra que ven aquí, por ejemplo, puede ser una costilla. Y cuando estamos aquí, pues aquí se atraviesan las costillas, ¿no? Entonces, tratamos de identificar con ultrasonido, siempre en tiempo real, los riñones y vemos, ah, no, pues este se ve mejor, este nos va a obstruir un poco más la costilla o al revés. Y una vez que está bien identificado, vamos introduciendo la aguja, esta es, digamos, como una pistola, esta es la aguja, con anestesia local se coloca aquí en la piel y vamos introduciendo la aguja hasta que llegamos a este punto, ¿no? Así en la mera línea entre la cápsula fibrosa del riñón y el parénquima renal. Aquí nos detenemos y aquí soltamos el disparo. Aquí literalmente hay un botón donde suelta la aguja su disparo y sale como literalmente de entrada por salida. Entra y sale una pequeña porción de la aguja, toma la muestra, sacamos la aguja, hacemos presión para que no sangre el riñón
y listo, ¿no? Así como aquí. Atravesamos, pues obviamente estructuras como piel, tejido graso subcutáneo, el músculo, incluso tenemos que picarlo, ni modo, y llegamos al riñón, ¿no? Es muy importante. Aquí, por ejemplo, les puse la imagen, esta imagen en blanco es la captación de cómo ingresa la aguja. Es, digamos, como un screenshot de ese momento en el que está ingresando la aguja. Toma la muestra y sale. Entonces, como pueden ver, esta es la corteza renal, ¿no? Entonces, lo importante es tomar una muestra de corteza renal porque es donde están los glomérulos. Y es de ahí de donde vamos a poder ver cómo están o cuál es el problema del paciente. Y la biopsia finalmente nos lo van a reportar más o menos de esta forma. El nefropatólogo o el patólogo especialista o que sepa ver riñón nos va a reportar tinciones por microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Microscopía de luz van a utilizar pues, el famoso hematoxilina eosina, tinción de Paz, entre otros. Todos ellos nos ayudan a diferenciar diferentes estructuras glomerulares y de los túbulos, del intersticio, etc. En inmunofluorescencia, por marcadores fluorescentes, como su nombre lo dice, van a identificar distintos componentes del glomérulo. Puede ser IgG, IgA, IgM, em, entre otros, ¿no? Vamos a ver después cada uno de ellos. Si están positivos, justamente van a marcar de este color así, muy bonito, verde, la inmunofluorescencia. Si están negativos, se va a ver todo oscuro, todo negro. Y la microscopía electrónica, que es la forma más precisa de ver glomérulo, de ver ciertas estructuras como acá, que no se hace en todos los casos, ni siquiera hay un microscopio electrónico en todos los centros de patología. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada una de las alteraciones que podemos ir buscando o encontrando en nuestros pacientes ante una sospecha. Pero empezamos con alteraciones urinarias asintomáticas. Y yo les preguntaría, ¿quién de ustedes se ha hecho un examen general de orina? Quizá a estas alturas la mayoría, quizá no. Yo creo que pues, es muy raro, ¿no? Que nos preguntemos, ¿cómo está mi examen de orina? ¿Qué características tendrá mi orina? Pues realmente no. Ordinariamente nadie se lo pregunta, ¿no? Si estamos asintomáticos, no nos preguntamos cómo está ni siquiera nuestra sangre, menos nuestra orina. De rutina, pues no lo solemos hacer. A veces para un examen médico, no sé si se los pidieron para entrar a la universidad o para entrar a clínicas, a los hospitales o para entrar a trabajar, se los suelen pedir a las personas. Para el servicio militar, creo que se los piden, un examen médico, o para un seguro de gastos médicos, ya ven que los seguros se quieren asegurar de que seamos sanos. Para asegurarnos, pues nos piden exámenes, pero si no es por esto realmente o por curiosidad de algunos de nosotros, pues no lo hacemos, ¿no? Y podemos, pues digamos que vivir felizmente con alteraciones urinarias de forma asintomática. ¿Qué podemos encontrar de forma asintomática en la orina en una persona sana o que, entre comillas, se considere sana? Pues bueno, puede ser que nada, ¿no? Puede ser que tengamos un ego normal, puede ser que encontremos hematuria microscópica, puede ser que haya en un ego proteinuria leve, o puede ser que haya las dos, ¿no? Hematuria y proteinuria leves. Esto puede ser hasta cierto punto normal o vamos a ir viendo por qué puede no ser normal o qué nos debe de hacer sospechar un ego alterado. Primero, microhematuria asintomática. La microhematuria asintomática es aquella, bueno, se define como la presencia de más de 2 eritrocitos por campo de alto poder en sedimento urinario o la presencia de más de 10 millones de eritrocitos por litro de orina. Esto como definición, ¿no? Digamos, numérica, pero obviamente pues hay definición quizá pues de microscopio, etcétera. Entre los tipos de microhematuria asintomática tenemos una concreta que nos importa mucho en esta clase y en esta materia, que es la hematuria glomerular. La hematuria glomerular es, pues como su nombre lo dice, la fuga de eritrocitos desde el glomérulo. Y esta imagen me gustó mucho porque creo que simboliza bastante bien qué significa hematuria glomerular, ¿no? Tenemos aquí el endotelio capilar, más bien el capilar glomerular, su endotelio, la membrana, los podocitos. Por alguna razón,
esta barrera de filtración está alterada y está dejando salir eritrocitos. El eritrocito pierde su forma normal, redonda, bonita, para cuando pasa a través de esta barrera que es tan pequeña y que por ciertas alteraciones se vuelve no tan selectiva. Y como pueden ver, cuando salen los eritrocitos hacia la orina, se encuentran todos dismórficos, por eso se llama eritrocitos dismórficos, hematuria dismórfica a la hematuria glomerular. Así lo podemos encontrar en el sedimento urinario. Si se fijan bien, con mayor acercamiento a la imagen, esta imagen es muy específica de microscopio por contraste de fases, o sea, realmente lo que vemos al microscopio, le ponemos una luz especial y podemos ver los eritrocitos de esta forma. Entonces hay algunos normales que son así, redonditos, brillantes, bonitos, y hay otros, como estos que están en todos los circulitos en rojo, que se encuentran dismórficos. Si se fijan, todos tienen como orejas de Mickey Mouse, o al menos como un chipote, ¿no? Aquí unas protrusiones. Todo esto se pueden imaginar que es porque ocurrió este problema, ¿no? Pasaron por una barrera demasiado estrecha y se deformaron. Estas son las formas como podemos ver los eritrocitos en el sedimento urinario. Uno es los eritrocitos isomórficos, que esta imagen no está tan bonita, pero se los pongo en un color diferente porque esto no necesariamente es glomerular. Los eritrocitos de forma normal, pues pueden venir de otro lado y no del glomérulo. Pero cuando vienen del glomérulo, vienen deformados, vienen así, ¿no? Con orejas, con chipotes, como le quieran llamar. Eh, Estos son los eritrocitos dismórficos, o también le llamamos hematuria glomerular cuando encontramos esto. Esto es un cilindro eritrocitario. Es difícil de encontrar. Obviamente nosotros que somos casi los únicos que hacemos sedimento urinario, nos cuesta encontrarlo, no siempre hay. Suele haber pocos cuando un paciente tiene hematuria glomerular y es el hecho de que los eritrocitos salieron del glomérulo y lo que sigue del glomérulo son los túbulos. Entonces, este cilindro es un túbulo, literalmente recuerden que los cilindros son la forma del túbulo que pasa a través de todos los túbulos, este sistema colector, etcétera, y sale hacia la orina, ¿no? Entonces, todos estos son eritrocitos que están pegados aquí, aglomerados, y se forman justo como, o se encierran o se aprietan aquí gracias a las proteínas que encontramos en los túbulos. Entonces, forman cilindros eritrocitarios y siempre hay que pensar en hematuria glomerular cuando encontramos un cilindro eritrocitario. Ahora, tenemos una microhematuria asintomática y necesitamos descartar, pues, a ver, no siempre es hematuria glomerular, ¿no? Si encontramos esto o si el examen general de orina, la máquina nos dice que el paciente tiene más de 2 eritrocitos por campo de alto poder, debemos descartar otros problemas, ¿no? No siempre es el glomérulo, o más bien casi nunca. Si los eritrocitos tienen forma normal, sobre todo, tenemos que pensar en todo esto, ¿no? Si el paciente acaso tiene infección urinaria, infección prostática, ¿por qué? Porque esto puede causar desprendimiento o lesión del urotelio en cualquier punto de la vía urinaria, ya si sea cistitis. Si un paciente tiene cistitis, ya tiene cierto grado de inflamación en en el tejido de la vejiga y puede estar desprendiendo eritrocitos. Entonces los vamos a encontrar pues quizá microscópicamente en la orina y de forma normal, ¿no? Así como isomórficos. Uso de sonda urinaria, porque la sonda urinaria por sí misma lesiona constantemente el tejido urotelial y constantemente podemos encontrar eritrocitos. Si hubo recientemente un procedimiento urológico, el que ustedes quieran, hasta una cistoscopía que puede ser, pudo haber sido incluso hace unos 3, 5 días, se lesionó el tejido y siguen desprendiendo un poco de sangre, ¿no? Microscópicamente, y lo podemos encontrar en el sedimento o en el ego. También hay que sospechar de litiasis, tumores en las vías urinarias, quistes. Litiasis, ¿por qué? Porque las piedras, no es que las piedras produzcan sangre, sino que lesionan también el urotelio y van a dar hematuria. Es uno de los signos que más buscamos cuando un paciente llega con dolor por cólico renoureteral, por ejemplo, por litiasis.
un tumor que esté, pues obviamente haciendo sangrar el tejido urinario. Em, los quistes también, hay ciertos presencia de quistes en el tejido renal o las vías urinarias que pueden, ¿cómo se llama? Romperse y sangrar y eso causar hematuria. Y aún así, algo que nos debe hacer sospechar, puede ser que tengan cualquiera de estos problemas los pacientes, pero además, si tienen albuminuria, hay que pensar que el paciente, además de cualquiera de estos, tiene un problema glomerular también, o sea, también del riñón propiamente. Si la microhematuria asintomática es persistente, o sea, esto suele ser pasajero, ¿no? Mientras cuando se elimine cualquiera de estos, pues ya no deben de tener hematuria, microhematuria. Si persiste y no hay sospecha de que sea de origen glomerular, entonces nuevamente hay que pensar en alguna alteración urotelial, sobre todo en mayores de 40 años, hay que hacer una cistoscopía o una tomografía, sobre todo cistoscopía para toma de biopsias de tejido vesical, por ejemplo, para descartar cáncer, porque obviamente pues también es otra causa, ¿no? De hematuria. Pero si es persistente y sospechamos que es de origen glomerular, entonces hay que hacer una biopsia. Pero no vamos a biopsiar a todos otra vez. Vamos a hacer una biopsia si el paciente tiene microhematuria asintomática persistente y tiene daño renal, o sea, creatinina elevada, si tiene hipertensión, que antes no tenía, y o si tiene proteinuria mayor a 500 miligramos por día. Si cumple con cualquiera de estos 3 puntos, entonces sí está indicado hacer una biopsia renal para ver qué problema está haciendo que el paciente tenga microhematuria persistente. Ahora ya vamos a dejar de lado la hematuria y vamos a hablar de la proteinuria. Puede ser un poco confuso este punto, pero es importante entenderlo muy bien. La proteinuria asintomática primero, bueno, en general no es que dé síntomas como tal, pero vamos a ver. La proteinuria normal, cualquiera de nosotros, esperemos que todos nosotros estemos muy sanos, puede tener menos de 150 miligramos de proteínas totales en la orina al día, ¿eh? Aquí no son decilitros, aquí es, en todo un día podemos arrojar menos de 150 miligramos de proteínas. Estas proteínas corresponden más o menos en este porcentaje de nuestros miligramos a albúmina. 20 a 30 miligramos pueden ser de estos, pueden ser de albúmina. 10 a 20 miligramos pueden corresponder a proteínas de bajo peso molecular que se filtran. Recuerden que se filtran poquísimas proteínas por el glomérulo, pero hay unas de muy poco peso que también pasan, pero muy pocos miligramos. Y proteínas secretadas. Recuerden que el proceso de secreción es a nivel tubular y hasta 40 a 60 miligramos de esta proteinuria normal pueden ser esas proteínas secretadas, como la proteína de Tamm-Horsfall, que es la propia de los túbulos, como inmunoglobulina A. Puede ser hasta cierto punto normal si no sobrepasa esta cifra. Pero hay que también saber diferenciar que hablar de proteinuria no es lo mismo que hablar de albuminuria. Espero que todos entendamos, que todos entiendan que albúmina es uno de los tipos de proteínas, ¿no? Entonces es un pequeño porcentaje, la albuminuria es un pequeño porcentaje de la proteinuria total. Y vamos a estar diferenciando estos dos términos porque la albuminuria, eso les tiene que quedar muy claro, es la que nos habla de problemas de origen glomerular. La albúmina siempre va a provenir del glomérulo. Estas otras puede ser que vengan de la secreción, ¿no? O sea, de otro sitio. Solo la albúmina 100% nos habla de que viene de filtrado glomerular. Ahora, la proteinuria se puede medir de 3 formas. Se puede medir por dipstick o ego, exactamente esto, la tirita reactiva o examen general de orina, por spot urinario, o sea, literalmente una muestra de orina así en vasito, o por orina de 24 horas. Entonces, esto es recolección literalmente de todo un día de orina y se mide todas las proteínas que hay en esa cantidad de orina. Entonces, primero por dipstick o ego, ¿cómo lo vamos a medir? Puede ser que ya pues, lo hayan visto muchas veces, ¿no? Pero
una tira reactiva, aunque aquí se ve súper borroso porque le hice el zoom máximo que pude. Esto es el espacio para las proteínas de la tira reactiva, ¿no? Entonces, en el, en el diagrama o en la gráfica de qué significa el color, pues vamos a ver que esto es negativo, aquí son trazas, aquí es una cruz, aquí son dos cruces, por decir algo, ¿no? Entonces, en el Lego o en el Dipstick se nos va a reportar ya sea por color o por cruces. O hay exámenes generales de orina o hay laboratorios que nos reportan ya los miligramos. Pero bueno, si nos reportaran solamente esto o solo el color se supone que en el frasquito ahí donde vemos el diagrama nos dicen, aquí significa una cruz, aquí significa dos cruces, aquí tres, ¿no? Eso depende de cada, pues, producto. Pero bueno, nos dicen, tiene trazas de proteínas. Eso significa que tiene poquititas proteínas. Proteínas totales de 10 a 30 miligramos. Em, bueno, no, proteínas no. El ego, ¿no? El examen general de orina nos dice eso. Tiene una cruz, significa que tiene de 30 a 100 miligramos por decilitro, más o menos. Si tiene dos cruces de proteínas, esto equivale a entre 100 y 300 miligramos por decilitro. Si tiene tres cruces, el ego nos lo marca así, está el paciente entre 300 y 1000 miligramos por decilitro, que es mucho. Y si tiene cuatro cruces, tiene más de 1000 miligramos, más de un gramo por decilitro de proteínas, que obviamente eso es exagerado, pero hay quienes lo llegan a presentar. Ahora, aquí por eso les hacía la aclaración que en realidad lo que mide el ego y lo que mide el dipstick es albúmina. Es decir, siempre que veamos esto, necesitamos pensar que viene del glomérulo. Entonces, no nos reportan proteína total. El ego no mide proteína total, el ego mide albúmina. ¿Ok? Y luego, la siguiente forma de medir proteinuria es el spot urinario. Es recientemente de lo que más utilizamos, si es que lo tienen disponible, digamos, como en el laboratorio del hospital, y si no, pues algunos laboratorios suelen tener esta medición de orina en spot. Y los laboratorios lo reportan en miligramos por decilitro. Esto lo podemos ajustar con creatinina, digamos como para que se estandarice el valor, pero si nos lo reportan en miligramos por decilitro, se reporta así, ¿no? Tal cual, menos de 150 miligramos, ya sabemos que es normal. Entre 150 y 500 miligramos se considera moderadamente alta. Y más de 500 miligramos por decilitro se considera proteinuria alta o elevada. Ahora, cuando ajustamos por creatinina, se mide en miligramos por gramo. Son miligramos de proteínas por gramo de creatinina. Entonces, a esto le llamamos índice proteína creatinina urinario o índice de proteinuria creatinuria y decimos IPC, así tal cual. Y es exactamente el mismo valor y el mismo concepto. O sea, solo cambia la unidad o de qué estamos hablando, de índice o de valor total medido, ¿no? Entonces, y un IPC menor a 150 miligramos por gramo es normal. Un IPC de 150 a 500 miligramos por gramo es moderadamente alto. Y un IPC mayor a 500 miligramos por gramo es alto. Ahora, como para irnos adentrando en los problemas glomerulares, le vamos a llamar proteinuria en rango nefrótico cuando la proteína excede 3.5 gramos por gramo o 3500 miligramos por gramo. Como esto nos lo están dando en miligramos, este 500, 1000, 1500, 2000 no es nefrótico. Consideramos nefrótico hasta que pasa de 3500 miligramos, que es lo mismo que decir 3.5 gramos de proteínas por gramo de creatinina. Y por último, la orina de 24 horas, que es la más confiable para el diagnóstico y para tomar decisiones de tratamiento, pues porque obviamente tenemos más disponibilidad de proteínas, ¿no? O más volumen de orina donde evaluar la cantidad de todo un día. Entonces, igualmente, se nos va a reportar exactamente igual. Se reporta en miligramos por día y se ajusta con creatinina a miligramos por gramo. Ni siquiera me voy a detener simplemente en esto, ¿no? Es miligramos por día. Los valores son iguales, el concepto es igual, 150 miligramos al día, 150, 500 miligramos al día, 500 miligramos al día. Igualmente, el IPC se calcula de la misma forma porque la creatinina también es de 24 horas.
Entonces, digamos que es una forma más confiable o más estandarizada de ver según la creatinina que hay en orina, también de eso hace variar el cálculo, ¿no? Entre más creatinina, pues digamos que tenemos un IPC menor, entre menos creatinina tenemos un IPC mayor porque está en el denominador. O también lo podemos convertir a gramos, ¿no? Que es lo mismo, miligramos o gramos con punto, recorriendo el punto hacia la izquierda, para hablar de proteinuria en rango nefrótico en orina de 24 horas. Entonces es exactamente lo mismo. Si medimos proteinuria de 24 horas y tenemos más de 3.5 gramos en un día, entonces tenemos proteinuria en rango nefrótico. O si el IPC nos da más de 3.5 gramos por gramo de creatinina, también esto se considera proteinuria en rango nefrótico. Tomen el dato como para cuando hablemos de nefrótico, que es un poquito más adelante, y que recuerden que es mucha proteína la que nos hace recordar que es nefrótico, con acento en la O. Y luego albúmina. La albúmina, que es justamente nuestro principal guía para pensar en problemas glomerulares. La albuminuria también la podemos evaluar, ya saben, Dipstick y Ego nos reportan albúmina. En el spot urinario también nos pueden reportar albúmina y en orina de 24 horas también nos reportan albúmina. Eso es más difícil que lo tengan disponible en los laboratorios, pero cada vez es más factible. Entonces, igual, solo que los valores cambian, en vez de 150 y 500, aquí es 30 y 300. En el spot urinario nos va a reportar albuminuria en miligramos por decilitro y lo podemos ajustar a miligramos por gramo de creatinina. Una albuminuria normal, recuerden que es abajo de 30 miligramos por gramo o miligramos por decilitro. La albuminuria moderadamente alta es entre 30 y 300 miligramos por gramo o miligramos por decilitro. Y la albuminuria alta, o sea, elevada, es mayor a 300. Una persona que tenga 300 de albúmina en orina tiene algún problema bastante importante a nivel glomerular. Siempre esto es glomerular. Y a esto le llamamos IAC, índice albuminuria creatinuria o de albúmina creatinina en orina. También se mide en miligramos por gramo. Y también en orina de 24 horas se nos reporta de la misma forma, solo que en vez de decilitros nos reportan miligramos en 24 horas. También se ajusta con creatinina de 24 horas. También el valor es 30, lo normal, miligramos por gramo o miligramos al día. También aquí moderadamente alta es de 30 a 300 y también en orina de 24 horas es una albuminuria elevada si tienen más de 300 miligramos por gramo o más de 300 miligramos por día. Ahora, volviendo en general al tema de proteinuria, hay que pensar que no siempre la proteinuria es glomerular, que hay distintos orígenes y que según la cantidad de proteinuria total que tengamos es la sospecha que podemos tener de si puede ser glomerular, aunque sea proteinuria total, o si viene de otro lado. Entonces, casi siempre cuando tenemos proteínas mayores a 3.5 gramos por día, va a ser de origen glomerular. Pero, y bueno, cuando es menor a 3.5 puede ser glomerular o puede ser todos estos, ¿no? Disfunción tubular generalmente no pasa de 2 gramos por día, pero los túbulos también tienen proteínas, entonces también pueden liberar proteínas hacia la orina y que la midamos nosotros, ¿no? Podemos encontrar o puede haber proteinuria menor a 3.5 gramos por presencia de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Eso es otra enfermedad, pero también esto no es glomerular. Puede haber paraproteinemias, por ejemplo, mieloma, por ejemplo, amiloidosis. Estas son otro tipo de proteínas que también se van a encontrar incrementadas en la orina, pero no tanto. Y pues nada, hay que abordarlo, ¿no? Hay que sospecharlo, preguntar, etc. O un daño postrenal. ¿Qué es esto de postrenal? Recuerden que puede ser, pues, después del riñón, lo que sea. O sea, proteínas que se desprendieron literalmente de, de los ureteros, de la vejiga, de algún tumor o alguna cuestión ahí que tengamos dentro de las vías urinarias
que se haya dañado y que esté desprendiendo proteínas, pues también podríamos encontrar, pero no tantos gramos de proteínas en orina. Entonces, todo esto nos puede dar proteinuria, pero generalmente si es mayor a 3.5 gramos, vamos a pensar que es glomerular. Y luego, ¿cómo diferenciar la proteinuria nefrótica? O sea, no siempre la proteinuria arriba de 3.5 gramos es necesariamente glomerular o no siempre necesariamente es albúmina. ¿Qué examen podemos pedir? ¿Qué le podemos evaluar al paciente para ver si esa proteinuria total, que está muy elevada, es albúmina o no es albúmina? Para eso existe la electroforesis de proteínas, que se puede pedir en sangre y se puede pedir en orina. Yo creo que esto ya lo han visto en alguna clase. Y la electroforesis de proteínas es justamente diferenciar los distintos tipos de proteínas que tenemos en sangre y en orina. Primero en sangre, por ejemplo aquí, pues siempre predomina la albúmina, ¿no? La principal proteína de la sangre es albúmina. Y luego tenemos alfa 1, alfa 2, proteínas beta, proteínas gamma, que estos son las inmunoglobulinas. Entonces, el pico de siempre, lo que tenemos que encontrar normalmente, pues es un pico principal acá, ¿no? Que es la albúmina. Y la imagen característica es esta, ¿no? Que vemos en un tono más oscuro lo que tiene más concentración y en un tono más claro lo que tiene menos concentración. Y aquí está un poquito más ancho el espacio de las gamma proteínas o de las proteínas gamma porque hay distintos tipos, entonces también se extiende un poco más como la diversidad del tipo de proteínas, pero bueno, es más o menos lo que podemos encontrar de forma normal. Esto es algo anormal, por ejemplo, ¿no? Tenemos el pico de albúmina, que siempre va a estar, pero además tenemos un pico de gamma globulinas, ¿no? Entonces aquí ya nos orienta bastante a que es una gamapatía. Tenemos incrementado ya sea IgG, IgM, lo que sea, pero una de las inmunoglobulinas o gamma globulinas están incrementadas y así lo vamos a poder ver en una electroforesis de proteínas. Entonces, en algunos pacientes con proteinuria muy elevada, no es albúmina, sino es una gamma globulina. ¿Ok? Ahora, hay proteinuria. Doctora, una Ay, pregunta sí, rápida. sí, Digamos que la tasa de filtrado glomerular también no nos podría ayudar a determinar si es nefrótica. no. En este caso, bueno, ya lo vamos a ver tal vez más en unos minutos, pero muchas veces el síndrome nefrótico, propiamente hablando, no nos da daño renal, no nos da elevación de creatinina. Entonces, no siempre hay disminución de la tasa de filtrado glomerular y sin embargo sí podemos tener proteinuria bastante elevada. Entonces, a veces no necesariamente, pues, o sea, una cosa es medir creatinina y otra cosa diferente, aunque todos los dos nos ayudan a evaluar problemas renales. Otra cosa diferente que necesitamos medir es la albuminuria o la proteinuria. Entonces, si te encuentras tasa de filtrado glomerular disminuida, o sea, el paciente tiene lesión renal aguda, por ejemplo, no necesariamente vamos a tener proteinuria nefrótica, no necesariamente tenemos proteinuria, aunque sea una glomerulopatía, o al revés, no necesariamente un paciente con una proteinuria muy elevada va a tener elevación de creatinina. Entonces, por eso los dos son importantes en nuestra evaluación. ¿Ok? Ok, Muy bien, entonces seguimos. Para, para confundirnos todavía más, pero pues justo esto nos puede salvar de decir, el paciente no tiene una glomerulopatía, aunque tenga proteinuria glomerular, algunas veces se considera benigno o funcional, digamos, ¿no? Puede haber proteinuria glomerular transitoria, o sea, hoy sí, mañana ya no tuvo, cuando con la fiebre, por ejemplo, con ejercicio, pero digamos como exhaustivo, pacientes con falla cardíaca o estados hiperadrenérgicos también, digamos, se desprenden o se filtran proteínas por el glomérulo y no necesariamente hay un problema glomerular, simplemente el glomérulo está, digamos, un poquito estresado, podríamos decir,
y está filtrando proteínas, pero eso no debe ser persistente, no debe ser abundante, simplemente pasa en algunos casos y tiene que corregirse en cuestión de horas o días. Y luego hay proteinuria funcional o benigna de origen hemodinámico, ya sea por aumento de flujo o por aumento de presión intraglomerular. Puede ser igual, o sea, por ejemplo, con ejercicio, con fiebre, que incrementa la frecuencia cardíaca, incluso a veces la presión, o aumentó el flujo porque puede ser, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Que las cuestiones, los cambios hemodinámicos del embarazo hacen que haya un poco más de pérdida de proteínas por el riñón, por el glomérulo, y no necesariamente se considere patológico. Y luego hay otra proteinuria glomerular que se considera ortostática, siempre debe ser pues leve, o sea, menos de 1 gramo de proteína total por día, em, que justamente se llama ortostática porque cambia o se presenta únicamente con los cambios de postura, ¿no? Digamos que el paciente estando en decúbito no va a presentar proteinuria, pero se levanta y tiene manifestación de proteinuria, ¿no? Entonces, hasta eso tenemos que sospechar en algunas personas, sobre todo si tienen hipotensión ortostática. También tienen el flujo plasmático renal y la tasa de filtrado glomerular disminuida por hipotensión, y es en estos casos donde quizás se puede filtrar un poco de proteínas con los cambios de posición. Pero bueno, se tiene que sospechar justamente en pacientes con cierto tipo de disautonomía o de hipotensión ortostática, si no, pues realmente se descarta pronto esta posibilidad. Y bueno, pues si un paciente tiene, aunque sea un benigno inicialmente o ortostático, tendría que ser pasajero, ¿no? Pero si es persistente, depende, ¿no? Todo depende siempre, todo en la vida. Entonces, si no tiene deterioro, justo como preguntabas, ¿no? Si no tiene deterioro de la función renal, o si la proteinuria es menor a 0,5 o 1 gramo por día, o sea, de 500 a 1000 miligramos de proteinuria total por día, pero no hay daño renal, solamente se vigila, ¿no? Si es que progresa, si es que sube de 500 a 1 o más de 1, también depende qué tan rápido ocurre ese incremento. Siempre y cuando la creatinina esté normal, pues solo vigilamos. Frecuencia más o menos cada 6 meses, cada año se puede solo vigilar una proteinuria de 400, 350 miligramos por día. No es que no pase nada, pero tampoco va a tener mayor repercusión que hagamos, por ejemplo, un mayor abordaje o una biopsia renal. En esos casos, no. Bueno, hasta aquí hematuria y proteinuria, muy importante para entender las glomerulopatías. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar, primero que nada, de síndromes glomerulares. Hay 3 síndromes glomerulares, o al menos 2 que llamamos propiamente síndromes, y el otro que también lo consideramos síndrome glomerular. Entonces tenemos síndrome nefrótico, esto es del que hablamos de proteinuria nefrótica, síndrome nefrítico y glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Son, pues, me parece que bastante propias de cada uno. En algunos de ellos hay cierta confusión, pero hay puntos bastante claros. Entonces, síndrome nefrótico hace referencia, como dice aquí, a fuga de proteínas sin inflamación. Y síndrome nefrítico, como nefritis, recuerden que itis es inflamación, nefrítico hace referencia a inflamación dentro del glomérulo. Entonces, podemos encontrar proteínas, pero más leve, pero también vamos a encontrar leucocitos como dato de inflamación, eritrocitos como dato de inflamación de la barrera que deja pasar eritrocitos, ¿no? Entonces, diferencias que es muy importante que sepan encontrar o que sepan justamente, valga la redundancia, diferenciar. Proteinuria. La proteinuria del síndrome nefrótico es mayor a 3,5 gramos por día, siempre. Hipoalbuminemia casi siempre lo definiríamos como albumina menor a 3,2 gramos por decilitro. Ahorita les voy a explicar bien por qué es todo esto. Edema,
Estos pacientes suelen presentar edema importante, dislipidemia y lipiduria. Ahorita vemos por qué cada uno de ellos. Síndrome nefrítico, las características propias de él son hematuria glomerular, que ya sabemos que son eritrocitos dismórficos, proteinuria, pero menor a 3.5 gramos por día. O sea, sí puede haber proteínas, pero no tantas. Hipertensión, aquí esto es muy importante, hipertensión arterial. Edema, pero leve. Donde hay más edema es en nefrótico, donde hay menos edema es en nefrítico, pero puede haber. Oliguria generalmente la hay en nefrítico, a veces en nefrótico, pero ni siquiera la especificamos aquí. Oliguria aquí sí. Y deterioro de la función renal. Entonces, nuevamente, como decías, ay, recuérdame tu nombre. Mónica. Mónica, gracias. Entonces, aquí sí tenemos que encontrar cierto grado de daño renal, ¿ok? Deterioro de la función renal, es decir, incremento de creatinina, que es lo mismo que decir disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y aquí si se fijan, no necesariamente. En nefrótico no necesariamente hay elevación de creatinina o deterioro de la función renal. Entonces, ¿qué nos va a explicar esto? Síndrome nefrótico. La causa del síndrome nefrótico, hay distintos problemas glomerulares, pero la causa es que incrementa la permeabilidad glomerular. En su clasificación, casi la mayoría son primarias y 30% son 70% primarias, 30% secundarias. Nuevamente, ¿qué significa primaria? Que el origen es directamente del glomérulo. Secundaria, que viene de alguna enfermedad sistémica que llega a depositarse también en el riñón. Entonces, fisiopatológicamente hablando, el daño glomerular nos habla de que tenemos pérdida de proteínas, ¿no? Incrementa la permeabilidad glomerular. ¿Qué significa esto? Que, como veíamos en algunas imágenes, sobre todo hablando de podocitos, eh, incrementa el paso de sustancias, ¿no? Y ese paso de sustancias incluye proteínas. Recuerden que las proteínas casi no se filtran. Entonces, aquí sí, daño glomerular que implica el paso de proteínas hacia la orina. El hecho de perder proteínas por la orina, por este incremento de la permeabilidad, hace que se pierdan proteínas de la sangre, por obvias razones. Entonces, parte de las proteínas que se filtran, recuerden que si es glomerular se pierde albúmina, tenemos pérdida de albúmina en la sangre. Entonces, por eso es que el paciente va a tener proteinuria muy amplia, por esto, e hipoalbuminemia, porque se está perdiendo por la orina y no le está dando tiempo suficiente de reponerla. Entonces tenemos hipoalbuminemia. Recuerden que las proteínas en sangre son las encargadas de mantener la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, si está disminuida la presión oncótica, las leyes de Starling que nos dicen que estos cambios que hay cuando incrementa o disminuye la presión dentro del vaso sanguíneo, también los glomérulos, también los glomérulos son vasos sanguíneos, recuerden, los capilares, pero en general en todo el cuerpo disminuye el volumen plasmático o el volumen arterial efectivo. Entonces, incrementa nuevamente por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, incrementa la reabsorción de sodio y agua para incrementar este volumen intravascular. Y como estamos reabsorbiendo más sodio y más agua, el paciente se va a edematizar. ¿Ok? ¿Se entendió? Por eso se explica que tengan edema importante, albúmina baja y proteínas altas en orina. ¿Qué nos explica que el paciente tenga dislipidemia y lipiduria? Aquí le agregué otra, por cierto, hipercoagulabilidad. Dislipidemia y lipiduria lo tienen porque se pierden proteínas, no solo albúminas, sino todas las proteínas que ayudan al transporte de lípidos. Entonces, hay alteración, hay mucho más lípidos libres, digamos, no aprovechables, y circulan más lípidos por la sangre. Entonces, es bastante característico que un paciente con síndrome nefrótico esté todo hinchado, tenga esto, y que además midamos un perfil de lípidos y tenga colesterol en 300 o triglicéridos en 400, justamente porque no hay proteínas suficientes para transportar los lípidos hacia el sitio donde deberían de encontrarse. Y precisamente por lo mismo, porque tenemos exceso de lípidos circulando por la sangre, se van a ir perdiendo por la orina. Es solamente por esto, no por otra razón. Y la hipercoagulabilidad también se explica
porque perdemos proteínas también relacionadas con la coagulación. Entonces, estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque además de todo esto pueden hacer coágulos. ¿Ok? Pueden hacer trombosis de lo que quieran, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar o evento vascular cerebral, lo que ustedes quieran, puede ocurrir en estos pacientes, sobre todo si la albúmina se encuentra muy bajita, es señal de que también las otras proteínas relacionadas con la coagulación se encuentran disminuidas y eso es bastante peligroso, hay que anticoagular al paciente, etc. Y luego, el síndrome nefrítico se explica de la siguiente forma. Aquí sí, los factores son estos mismos que habíamos comentado. Hay inflamación, nefritis, nefrítico, inflamación en el glomérulo. Clasificación, pues para clasificar este tipo de patologías nos sirve medir niveles de complemento, por ejemplo. Lo vamos a ir viendo con cada uno de los problemas en particular en la próxima clase. ¿Qué pasa? Fisiopatológicamente hay inflamación glomerular. Entonces, estando el glomérulo inflamado, lo que va a pasar es que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y de esta forma es similar quizás el efecto fisiopatológico, pero aquí al disminuir la tasa de filtrado, también va a responder el riñón, incrementando la reabsorción y la retención de sodio y agua. Entonces, si estamos reteniendo agua, no va a orinar tanto el paciente y por eso va a tener oliguria. Pero también al retener agua, se va a expander el volumen plasmático. O sea, aquí sí va a haber más volumen dentro de los vasos sanguíneos con esta retención de sodio y agua. Va a incrementar el gasto cardíaco y como hay más sodio también va a haber hipertensión. Entonces, en este caso, esto es lo que explica que los pacientes están hipertensos, orinan poco, tienen la creatinina elevada. El edema leve, pues es por esto mismo, porque retienen agua y sal. La diferencia entre el nefrótico y el nefrítico es que el nefrótico no va a haber tanto, bueno, el daño renal no existe o no, generalmente no hay elevación de la creatinina, pero aquí recuerden que hay pocas proteínas en la sangre que hacen que no se retenga esa agua y ese sodio dentro de los vasos sanguíneos, hacen que se fugue, ¿no? En este caso, justamente no, aquí sí hay proteínas, un poco más de proteínas en el intravascular, y eso ayuda a que el agua y la sal, el sodio, se queden dentro del vaso sanguíneo. Entonces, acá se fuga y el paciente se edematiza, acá no se fuga, entonces el paciente se hipertensa, ¿ok? Esa es la diferencia entre ambos. Y por último tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es el tercer síndrome que hay que saber identificarlo muy bien. Digamos que es una disfunción, perdón, una disminución de la función renal, o sea, de la tasa de filtrado glomerular, en días o semanas por daño glomerular. Digamos que cumple con estos criterios, más o menos. O sea, tiene hematuria glomerular, puede ser que tenga proteinuria, se presentan generalmente con hipertensión, con oliguria, pero el deterioro de la función renal es mucho más marcado y muy agudo. Entonces, eso es lo que hace diferencia entre la rápidamente progresiva, como su nombre lo dice, es cuestión de días a semanas que se daña la función renal y ocurren en el contexto de alguna enfermedad sistémica. Entonces, los vamos a dividir en tres grupos. Hay glomerulonefritis rápidamente progresivas por complejos inmunes, que son varios, y después lo vamos a ver. Hay rápidamente progresivas por anticuerpos antimembrana basal glomerular o hay PAUSI inmunes. PAUSI inmunes significa que no tienen ni anticuerpos antimembrana ni complejos inmunes circulantes por la sangre ni depositados en el glomérulo. Es decir, nada inmunológico está mediando en este aspecto. Em, entonces, vamos a repasar. Entonces, ¿quién me quiere decir? Esto ya lo saben de memoria. Componentes de la barrera de filtración glomerular, ¿cuáles son? A ver, Daniela, tú que estás conectada ahí desde tu celular. A ver, Said,
Está bien fácil. Sí, doctora. ¿Qué hace que se filtren cosas o no se filtren cosas por el glomérulo? La membrana basal glomerular, el endotelio y podocitos. Ok, no lo duden. Sí, muy bien. Membrana basal, endotelio, podocitos. Acuérdense de la imagen. Está muy clara. Si la enfermedad glomerular afecta solo al glomérulo, ¿cómo se considera? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Ok, muy bien. Glomerulopatía primaria. ¿Cuál es en cifra? ¿Cuál es la cifra de proteinuria en rango nefrótico? Mayor a 3.5 gramos por día. Ok, bien. Síndrome glomerular que se caracteriza hablando de que tenemos los síndromes glomerulares nefrítico-nefrótico rápidamente progresiva. Síndrome glomerular que se caracteriza por hipertensión, hematuria y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Síndrome nefrótico. A ver, ¿quién dice? ¿Quién da El más? nefrítico. Nefrítico, justamente, acuérdense. Nefrítico es el que inflama, entonces es el que causa que se altere la función renal, ¿ok? Y bueno, a ver, déjenme ver, quedan 10 minutos. ¿Quieren que sigamos? Aquí terminamos esta parte de la clase. Si quieren podemos continuar. Sería meramente repaso otra vez, entonces yo creo que mejor repasamos ya en la siguiente clase. Nuevamente todo lo que vimos, con un repaso vamos a volver a empezar la clase para entonces sí adentrarnos en cada una de las enfermedades glomerulares que, pues que nos corresponde, de las que nos corresponde hablar, ¿ok? Esto no se los voy a incluir en el examen. Recuerden hasta... Justamente le iba a preguntar, el examen es la próxima semana, ¿no? Sí, Y exactamente. el examen, vamos a tener que conectarnos a la hora del examen y De la estar clase. en Teams para poder realizar el examen porque nos va a dar alguna contraseña o algo. Sí, pero si quieren solo conéctense, nomás que sí es importante que estén a la hora todos conectados. Si acaso 8:35 como siempre. Les doy la clave y ya, si quieren yo me quedo conectada, si se quieren desconectar adelante o si me quieren preguntar alguna cosa me pueden escribir directamente a mí para no interrumpir a los demás. Pero sí, a las meras 8:30, 8:35 empezamos el examen. Ok. ¿Y sería solamente examen en la hora y media o vamos a tener también clase? No, solamente examen. Ok, gracias, doctora. No vamos a tener revisión ese día porque todavía ustedes son los primeros. Entonces todavía hay examen para los del jueves, los del lunes. Entonces hasta que terminen todos, ya el miércoles de la siguiente semana, si quieren, solo si quieren, revisamos el examen. ¿Ok? Está bien, gracias. Bueno, preguntas, Sí, lo que doctora. sea que necesiten con respecto al examen o a la clase de hoy, lo que sea, me escriben sin problema. Ya ese día, pues preguntas serán muy concretas con respecto a alguna pregunta que no se entienda, pero esperemos que no, ¿ok? Gracias, doctora. Una pregunta. Sí, ¿Los temas van a ser hasta los temas que vimos hoy? no, O hasta la clase anterior, desde ok, anatomía está bien. hasta lesión renal aguda. Está bien. Gracias, doctora. De nada. Bueno, pues estudien, descansen y mucha suerte en los demás exámenes. Gracias, doctora.